Ok, para levantar IGRP, pues vamos a irnos a nuestro lab. Vamos a entrar en este caso, a nuestra consola. Vamos a levantar los routers nuevamente. Recuérdense, marcamos todos, le damos clic derecho, iniciar routers. Estamos arrancando todos los equipos. Claro está que el breakout switch tiene que estar encendido porque él es el que hace la parte de 802.1q para la parte de manejo de VLANs, porque recuérdense que la topología lógicamente, físicamente está construida de esta manera, pero lógicamente está armada según la parte de VLANs. Entonces si vamos acá, podemos observar nuestra topología. Entonces vamos a levantar IGRP en este ejemplo. Entonces dense en cuenta que aquí tenemos nuestros 10 routers que estamos utilizando durante el ejercicio. Voy a entrar a las consolas de todos los equipos. Marco todos nuevamente y hago clic donde dice Console to Selected Nodes. Entonces va a abrir en este caso el emulador de terminal. Aquí nos abre el breakout switch. Vamos a abrirlos todos los equipos. Ok. Voy a cerrar el breakout switch. Y nuevamente pues vamos a configurar todos nuestros equipos con la configuración inicial. Entonces, si yo por ejemplo le doy, dense cuenta que todos los equipos aparecen en el modo de configuración privilegiado. Entonces, en este caso Secure CRT me permite activar en todos los equipos al mismo tiempo los comandos que yo coloque. Entonces voy a hacer clic en enviar los siguientes comandos a todos los equipos. Vamos a entrar en modo privilegiado y le vamos a colocar el comando configure replace Unix. Solo antes déjenme ver cómo es que se llama el directorio. Con el comando dir unix se cuenta que se llama initial config para cargar nuestras configuraciones iniciales en todos los equipos. Se le va a dar configure replace unix initial.cfg. Le digo que sí y listo, ya tengo el rollback y tengo todos mis equipos tal cual como su configuración básica. Para en este caso levantar el protocolo IGRP, esto es algo muy interesante porque tanto IGRP nombrado como IGRP en modo clásico o en modo multi-address family tienen compatibilidad. Es decir, yo puedo tener una parte de la red en modo clásico y una parte y ser vecino de un router en modo nombrado. O sea, hay retrocompatibilidad. Claro está que Cisco no recomienda que se queden partidas las redes de una forma de configuración y otra forma de configuración, sino que si por ejemplo yo acá activo, por decirles algo, IGRP, perdón, si configuro por ejemplo acá el clásico, acá lo configure en name mode, o sea, es decir, Cisco no recomienda esta configuración porque si bien es cierto que el router 6 y el router 7 se van a hacer vecinos, el problema es de que la métrica del modo clásico es de 32 bits, mientras que la métrica del modo nombrado es de 64 bits. Entonces aquí puede darse el problema de que se pierda visibilidad en el caso del modo clásico de enlaces de arriba de giga, en este caso 10 giga, 40 giga, 100 giga. Hoy normalmente las redes, el core normalmente está construido sobre una base de 100 gigas.
en los ISPs de nivel 2, incluso nivel 1, no digamos, ¿verdad? Tenemos bundles de 100 gigas y pues obviamente ahí, sin duda alguna, si yo tengo levantado IGRP, pues tengo que configurarlo en el modo nombrado. Para el modo clásico, vamos a levantar el modo clásico a modo de ejemplo ahorita. Es bastante sencilla la configuración, por eso es que IGRP es uno de los IGPs más utilizados, porque la configuración no requiere más que unos cuantos comandos. Por ejemplo, acá, si yo me voy al router 1 y le digo show IP route e IGRP, pues obviamente no lo tengo activo. Show IP protocols, si se dan cuenta, el único protocolo que está activo es el Application Routing Protocol, que se utiliza para Software Defined Network, cuya distancia administrativa pues sobrescribe a cualquier IGP, que es en este caso 4. Para levantar el modo clásico, si yo le doy show IP route connected, den en cuenta que todos los routers tienen las loopbacks 151. En el caso de router 1 es 11, en el caso de router 2 es 22, en el caso de router 3 es 33. Y los enlaces, los links de tránsito, o los que me hago yo vecinos, es básicamente los 155.1. Entonces vamos a declarar esas interfaces. Entonces le digo router IGRP, el número de sistema autónomo, declaro la red con el comando network y la declaro, por ejemplo, las loopback, y declaro los enlaces. Entonces, si lo de show IP route, se cuenta que ya levantó en este caso IGRP, show IP route e IGRP. Dese cuenta de que ya tengo yo, en este caso, armado el proceso con el IGP. Ya tengo armado aquí las rutas y pues es bastante sencillo. Esto que está acá, la distancia administrativa, la métrica, que si se dan cuenta es un valor, ya vamos a ver cómo se calcula. Por ejemplo acá, router 1, para alcanzar la loopback de router 7, por ejemplo show IP route 150.177, dense cuenta que tiene dos rutas con el mismo costo, tiene habilitado SMP. Uno es vía el router 6 y el otro salto es vía el router 3. Es decir, para router 1 llegar a la loopback de 7 es vía router 6 o vía router 3. Lo interesante acá es que cuando yo tengo una red y en la red hay simetría en el ancho de banda, es decir, es el mismo costo en todos los enlaces, técnicamente se vuelve un conteo de saltos, porque básicamente todos tienen la misma, el mismo alcance. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a ver la tabla topológica, show IP IGRP 100 topolo y coloco la red 150.177, me va a dar el detalle de cómo se determinó o cómo se calculó esa ruta. Dense cuenta que la feasible distance es de 435.200 y acá me aparece que es vía STNSHub o vía STNSHub. ¿Y esto por qué dio igual? Porque en ambos casos el delay acumulado es de 7000. Entonces, si se dan cuenta, para 7000 y 7000 yo tengo dos rutas con el mismo costo y el mismo ancho de banda. En este caso el ancho de banda es de 10.000. Dense cuenta que también tengo una ruta a través del túnel, pero no se elige debido a que, por ejemplo acá, el router 1 tiene la ruta vía 6, vía 3 con el mismo costo, pero vía el túnel no se utiliza porque la métrica es muy grande. Para calcular la métrica como tal, yo puedo entrar a cisco.com, la parte de documentación. Ok, entonces para encontrar la documentación de IGRP y la parte de las constantes, pues básicamente solo tengo que activar primero IGRP, configuración global, router e IGRP, sistema autónomo 100, por ejemplo. Y declaro las interfaces 155.100 y la interfaz 150.100.
que sería lo que corresponde a la LUPAX. Si yo coloco acá Show IP Route e IGRP, por ejemplo, veo cómo alcanzo la lupa de router 7, Show IP Route IGRP, la lupa de router 7 150.177. Entonces, dense cuenta que acá tengo lo que sería Equal Cost Multipath. Para la parte de Equal Cost Multipath, esto es porque tengo dos rutas con el mismo costo, tanto como router 6 como por router 3. La métrica total es 435.200. Esto, acuérdense que es el resultado de la métrica, del cálculo de la fórmula de la métrica compuesta. En este caso sería el bandwidth mínimo, sería de 10.000 kilobits, porque todas las interfaces son Ethernet, o sea 10 Mbps. Y la parte del delay mínimo, el delay acumulado es de 7.000 microsegundos. 7.000 microsegundos. Recuérdense que IGRP utiliza una métrica de decenas de microsegundos para el cálculo del delay. Entonces esto serían básicamente 700 decenas de microsegundos o 7.000 microsegundos. Y está a dos saltos cada uno. Si quiero ver el detalle de cómo aprendí esta ruta, pues sencillamente le doy el comando show IP e IGRP topology. Show IP IGRP, el sistema autónomo es el 100 topology. Y acá coloco, por ejemplo, la 150.177, una 32. Dense cuenta que para llegar a esa red tengo tres caminos. Tengo vía router 3, vía router 6. Ambos me dieron la misma métrica, y vía router 5, que es a través del túnel, es decir, a través de la interfaz de DMVPN que tengo acá activa. Entonces, obviamente se elige router 6 y router 3 por tener una métrica mucho más pequeña que la del túnel. Y la del túnel no es una buena candidata para una ruta sucesora factible, porque básicamente 460.800, que es la reporting distance, nunca es menor a, en este caso, a la 435.200, que es la feasible distance de las sucesoras, que en este caso tenemos dos sucesoras porque ambas tienen la misma métrica. Si vemos estrictamente cómo se compone esta métrica, podemos ir a buscar la parte de la documentación de Cisco en cisco.com. En el apartado de documentación, permítame un segundo. En el apartado de documentación, aquí aparece iOS, obviamente en productos, iOS 15MT, 15MT3, y me voy a los command reference. En los command reference, si se dan cuenta, acá abajo nos dice command reference para IGRP. El comando para modificar las constantes es el comando metric weights, entonces estaría de la I a la R. Y acá abajo aparece metric weights IGRP. Aquí nos define que la constante 1 y la constante 3 se encuentran activas, y el factor del cálculo de la métrica es 10 elevado a la 7 dividido el ancho de banda mínimo por 256. Y el factor del delay, que en este caso el scaling factor es de 10, debido a que pues se utilizan decenas de microsegundos a la hora de determinar la fórmula. Entonces básicamente nos quedaría más o menos así. Con el comando show IP IGRP topology nos indica acá que el sistema autónomo es el 100. Para mi router ID es el 150.1.1. Para alcanzar esta ruta está en estado pasivo, es decir, está en un estado en el cual yo ya tengo el cálculo de dual ya hecho, y tenemos dos rutas sucesoras cuya distancia feasible distance es de 435.200. Este resultado dio básicamente de el scaling factor, que sería, vamos a ver, sería
Según la fórmula, es el ancho de banda mínimo, que el ancho de banda mínimo para vía router 6 es de 10.000. Entonces sería acá, vamos a hacer un poco más pequeño la calculadora, ¿ok? Sería de 10 elevado a la 7, dividido el ancho de banda mínimo, que sería en este caso, perdón, 10 elevado a la 7, dividido 10.000, que es el ancho de banda en kilobits, me da 1000. Esto lo multiplico por 256, me da 256.000. Es esto más, en este caso, el delay. El delay sería 7000 por 256. Y como está en decenas de microsegundos, como se debe calcular la ruta, entonces sería dividido 10. Y me da 179.200. Entonces sería 179.200. Y básicamente sumo estos dos, ¿verdad? Sería 256.000. Y me da 435.200, que sería básicamente la physical distance. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar cuál es la métrica. Claro está que esto solo es necesario en caso yo deseo hacer un cálculo específico. Por ejemplo, por decirles algo, si lo veo desde el punto de vista del router como tal, des en cuenta que router 7 para alcanzar router 6 obviamente solo tiene una base route. R1 tiene dos rutas para llegar a la ruta de 7, pero si por ejemplo yo deseo en este caso pues por ejemplo de router 7 llegar a router 6 vía por decirles algo, si yo deseo mejorar la ruta para que el router 3 pueda anunciarme la misma physical distance que el router 6 me anuncia acá, entonces por ejemplo yo puedo venir y ir a router 7. Obviamente router 7, si yo le doy show IP route 151.66, den en cuenta de que la métrica es de 409.600. Entonces sería 409.600. Si le doy show IP GRP topology 151.66, una 32, bueno, ni siquiera me aparece, pero la reporting distance de router 3 sería, vamos a verlo acá, desde la perspectiva del router 3, su physical distance vendría siendo mi reporting distance desde el punto de vista del router 7. Entonces, por ejemplo, para el router 3, pues sin duda alguna hay por ejemplo acá hay dos rutas con el mismo costo. Voy a mejorarla para que solo utilice en este caso la ruta a través de router 1 y no haga ICMP para que no me retorne el valor. Entonces simplemente pues si se dan cuenta, yo le coloco acá show interface ethernet 00.13 5 include delay. Dense cuenta que el delay me dice que es de 1000 microsegundos. Si yo entro a la interfaz ethernet 00.13 y le coloco un delay de 100, esto me va a dar como resultado el valor de 1000, porque el delay está expresado en decenas de microsegundos. Entonces el 100 por 10 da 1000. Entonces para mejorarlo acá, pues simplemente le puedo poner un delay. Puedo empeorar el delay que corresponde al router, a la interfaz 0037. Entonces 00.37. Le puedo poner un delay más alto, por ejemplo de 200. Entonces para el router nuevamente llegar a esa red, ahora es mucho más eficiente irme por el router 1, ¿sí? Porque es de 435 versus que por el router 7 es 460.000. Entonces si yo le doy show IP route 151.66, dense cuenta que acá la métrica es de 435.200. Cuando yo estaba en router 7,
la métrica total para llegar vía la interfaz directamente conectada era de 409.600. Entonces, si yo le doy acá nuevamente, dense cuenta que ahora ya me aparece porque ya no existe posible loop, porque router 3 ya no está usando el router 7 para llegar a la loop de router 6, sino que ahora router 3 conoce directamente la loop de router 6 vía el router 1, porque me dio una métrica pues obviamente que no toca router 7. Entonces dense cuenta que ahora es 409.000 versus 460.000. Entonces si yo deseo mejorar eso, de alguna manera tengo que mejorar el costo que router 3 tiene para llegar al router 6, para que de esta manera el router 3 pues pueda usarse como un valor, como un router de tránsito para llegar al router 6. Entonces tengo que mejorar en este caso o empeorar la métrica de router 7. Entonces aquí lo puedo hacer directamente o indirectamente. Por ejemplo, si yo vengo acá y coloco a la interfaz Ethernet 00.67 y le coloco un delay, no sé, de 300, y le vuelvo a Shopee Route e IGRP, Shopee Route 150.177, perdón, 166, dense cuenta que al hacer eso, el router 7 tiene una métrica de 460.800, que es básicamente la misma métrica que router 3 me reporta para alcanzar a la loop de 6. Y como router 7 ahora tiene una mejor, pero tiene el mismo costo para llegar a la lupa que el router 3, entonces me está reportando. Entonces router 7 dice, ok, me cuesta lo mismo por el enlace directo, tanto como para llegar a la lupa de R6, como el router 3. Es decir, router 7 ahora hace SMP para alcanzar al router 6, tanto por el enlace R3 llega a R1, R1 lo enruta a 6 y R7 pues lo enruta a 6 directamente. Entonces puede ser que en el examen les pidan hacer esto. Realmente no tiene sentido que router 7 utilice R3 para alcanzar la loop de 6. Obviamente lo más lógico es que llegue directamente a router 6, pero el punto aquí es poder determinar cómo manipular la métrica en base a ya sea un cambio indirecto en R6. Lo primero que tengo que hacer es garantizar de que solo exista una ruta. Luego tengo que igualar las métricas que router 6 y router 3 me definen para alcanzar la loopback de router 6. Entonces de esa manera router 7 puede utilizar a router 3 y de esta manera hacer SMP. Pero como les digo, es un escenario en el que el examen se los pida. Entonces dense cuenta que aquí router 7 ya tiene una ruta indirecta para alcanzar a router 7. Entonces esto es algo muy importante.